¿Qué piensan ustedes con respecto a los temas que incomodan y remueven las bases de la iglesia? ¿Es bueno tocarlos? Vea este podcast. Hola, una fe de ratas es conocida en el mundo editorial como un error que queda impreso en un libro a pesar de su corrección y revisión. Bueno, en la vida cristiana esto pasa exactamente igual. Muchas veces cometemos errores y quedan ahí, impresos en nuestra vida, pero deberían ser notas al margen. Este es el primer capítulo de este podcast llamado Fe de Ratas. Mi nombre es Cristian, soy pastor y me acompaña en esta oportunidad mi esposa, la pastora Alejandra, a la cual me gustaría que se presentara y también tener una conversación abierta, relajada, no desde el púlpito, sino que una conversación que realmente podamos sentirnos acogidos en este espacio seguro y poder también transmitir lo que nos pasa a nosotros también como pastores en la vida cristiana. Sí, amén. Sí, bueno, mi nombre es Alejandra, como lo dijo ya mi esposo, soy pastora con él, pastoreamos una iglesia, se llama Sendero de Vida, que está en la Florida, y bueno, la familia completa caminamos de la mano del Señor. Nosotros como matrimonio con nuestras hijas, nuestras 3 hijas. Muy bien, bueno, este espacio es justamente para derribar algunos mitos que, que están dando vueltas ahí, ¿cierto?, en la fe. Básicamente, por ejemplo, cuánto de impecables nosotros tenemos que ser solo para acercarnos a Dios. No cuando ya somos creyentes, sino que antes de acercarnos a Dios. Cuánta santidad, entre comillas, deberíamos tener. Cuán bueno deberíamos ser para solamente acercarnos a Dios, acercarnos a una iglesia, a una comunidad de fe. Y eso es un mito que yo muchas veces lo he escuchado. Esa sería la primera fe de rata que me gustaría hablar contigo, Alejandro, en esta tarde. Y que conversáramos abiertamente tu experiencia, mi experiencia y también lo que hemos escuchado y vivido en conjunto con muchas personas que conocemos. Así es. Bueno, para mí estar aquí es un desafío porque uno tiene muchas preguntas cuando va a iniciar la vida cristiana. Algunos nacen en la iglesia, hay otros que se van uniendo en el camino, pero a todos en algún momento nos surgen preguntas. Y es, por ejemplo, a mí me surgía una siempre que yo decía, tengo que estar tan limpia como para que Dios me acepte en la iglesia, tengo que dejar estas cosas para que el Señor me tome en cuenta. Y son preguntas a lo mejor básicas para nosotros hoy día como creyentes, pero para las personas que no conocen a Cristo, esas preguntas rondan mucho en Claro. sus cabezas. Esto me pasa que es como cuando uno va a buscar trabajo, ¿no?, en el ámbito laboral y tiene que llevar un currículum mostrando quién es uno, del punto de vista académico, del punto de vista de los trabajos que ha hecho, y también cómo lo ven a uno, ¿cierto? Va a la primera entrevista, normalmente va muy bien arreglado, quizás con el mejor traje que tiene uno, eh, aprovecha de ir a la peluquería, ¿cierto? Bien afeitado, zapatos bien lustrados, y con una hoja de vida, un currículum que muestre todo lo bueno que somos, solamente para ser aceptados en el ámbito laboral, ¿cierto?, por el trabajo. Así es. Esto yo veo que pasa también en la iglesia. Hay mucha gente con la que yo converso y me dice, mire, algún día yo voy a ir a una iglesia o me voy a acercar a Dios cuando deje esto o cambie esto otro o mejore en esta otra parte de mi vida, en este otro ámbito de mi vida. ¿Eso tú lo has sentido, lo has escuchado frecuentemente en tus conversaciones? Sí, incluso va más allá que eso, porque, por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar es muy cierto, como que uno se tiene que presentar muy bien ante la iglesia. Y hay personas que su apariencia no es a lo mejor la mejor
o acorde a la iglesia a la que quiere ir. Pero sin embargo, para Dios, la apariencia de esa persona no le va a rechazar. Él le va a recibir como la persona tenga que venir. Y en el proceso el Señor le va a ir ayudando a superar y a cambiar algunas cosas. Y cuando hablamos de apariencia o apariencias, ¿a qué te refieres tú exactamente? ¿A la forma de vestirnos, de hablar, de presentarnos, de ocultar quizás nuestros errores, nuestros pecados, tratar de que no salgan a la luz? ¿Qué tipo de apariencias tú percibes? Bueno, hay bastante ese tema, porque en las mismas iglesias tenemos hermanos que aparentan ser hijos de Dios, pero a lo mejor realmente no lo están siendo. Eso lo sabe el Señor. Pero también hay gente que no conoce a Dios y que para ellos la apariencia los echa fuera de las iglesias. Porque hay personas que le hacen sentir que no encajan en la iglesia, que no son bien vistos adentro de la iglesia. Y también la apariencia hace que nosotros de alguna manera ocultemos lo que estamos haciendo, porque estamos aparentando en la iglesia el día domingo, el día martes, el día jueves, miércoles, los días que sean. Estamos aparentando que somos hijos de Dios en todo sentido, pero en la apariencia, vuelvo a repetir. Pero en lo que está dentro, en lo que cuesta ir cambiando. Entonces eso lo sabe cada uno y por supuesto lo sabe el Señor. ¿Y por qué crees tú que ocultamos esos errores, esos pecados, esas debilidades, fragilidades que tenemos? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto abrirnos? Yo creo que buscar el consejo de los demás es una tarea difícil. Yo, por ejemplo, para abrirme con alguna hermana, con algún hermano, a mí me cuesta contar lo que a mí me está sucediendo. Entonces, cuando logro hacerlo, es como que yo me relajo, como que al fin pude sacar esto que yo tenía adentro y poder compartirlo con otra persona, que no es malo. Claro, pero por lo mismo pregunto, muchas veces las personas no quieren dar ese paso de poder contar lo que sienten, lo que le está pasando, si está pasando por un problema, una dificultad, está teniendo problemas en la casa, con los hijos, quizás con el esposo, la esposa, o en el trabajo, o una enfermedad. Cualquier situación que empiece, ¿cierto?, a hacer que nuestra fe tambalee un poquito. Y muchas veces nos pasa que no queremos que nadie sepa. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Yo creo que es por una situación también para parecerle al resto que estamos bien, que estamos firmes, que no nos pasa nada. Pero eso lo hacemos con nuestra fuerza. Claro. Y es ahí donde nosotros fallamos, porque llevamos nuestra carga nosotros y no dejamos que Dios tome esa carga y la lleve Él. Entonces, en ese sentido, no somos muy capaces de abrirnos. Claro. Yo me recuerdo, hace muchos años atrás, cuando yo comencé en el Evangelio, me recuerdo que escuchaba de algunos líderes que decían, no podemos decir que estamos enfermos, ¿ya? Porque nos tienen que ver fuertes, nos tienen que ver sanos. Normalmente se asociaba que la enfermedad tenía, o el problema tenía que ver con un pecado. Yo me recuerdo muchas veces haber escuchado, en algún pecado anda el hermano, en algún pecado anda la hermana, porque eso le están pasando estas pruebas, esta enfermedad, esta situación en su casa. ¿Qué piensas tú de ese tipo de juicio? Primero, la murmuración es mala. Cuando entra a la iglesia, ya no hay cómo detenerla y empiezan a murmurar de todos los hermanos, de los pastores, de todo. Eso es como primer punto. Y lo segundo es que uno, como dije, o sea, cuesta como abrirse con los hermanos. Claro. Y es lo mismo que tú decías, ¿por qué nos queremos ver fuertes?
porque nosotros como líderes no podemos flaquear, no nos podemos enfermar y un montón de cosas que nosotros, para que nos vea el resto, no debemos hacer. Así también, por ejemplo, recuerdo muy bien en una iglesia X que estaban ungiendo a una persona y resulta que estaba enferma y todos ungían como que tiene el diablo y que el enemigo y todos le ungían en ese sentido, pero la hermana estaba enferma de otra cosa. Entonces es como que no le encuentro sentido muchas veces a ese tipo de actuar. Sí, pero más allá de lo que pasa habitualmente en las iglesias, porque podríamos tener mucho tema para mucho, ¿cierto? Y me gustaría centrarme en la parte humana, en que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, tenemos miedos, nos seguimos comportando humanamente, hablando, nos seguimos comportando de la misma manera, estando en los caminos de Dios antes de conocer al Señor. eh, Seguimos arrastrando, ¿cierto?, nuestra humanidad, eso es así. Entonces, volviendo a la pregunta, escuchábamos todas estas cosas, ¿serán que estas cosas eran muros que se levantaban de una santidad quizás mal entendida o de una santidad que deberíamos ser como requisito para poder recién participar de una comunidad de fe? Ese es el punto que quiero llevar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas personas miran eso y dicen, no, yo jamás voy a cumplir con esos estándares de bondad, de santidad, de integridad, para poder pertenecer a la iglesia. Y la pregunta es, ¿eso es justamente lo que se debería solicitar y pedir como requisito, como quien va a buscar un trabajo, o tú crees que es un error pensar así? Es totalmente un error, porque uno debe de recordarse cómo llegó. Claro. A lo mejor llegó en las mismas condiciones o peores condiciones de las que alguien necesita de Dios. Claro. Por eso es importante cuando alguien llega y no juzgarle, sino que abrazarle, ni siquiera preguntarle por qué está aquí a lo mejor, Claro. sino que solamente abrazarle, decirle que aquí llegó a una iglesia, a una familia, que le estábamos esperando, etcétera. Eso es lo que Claro. las personas buscan y quieren encontrar eso es lo que buscan. Pero está totalmente erróneo, como decía, la forma, cómo se visten. A lo mejor viene con el pelo largo, a lo mejor viene con tatuaje. Y nosotros vamos a ser tan así tajantes, ni siquiera averiguar un poco qué le pasa a esa persona. Sí. ¿Por qué nosotros somos los que juzgamos cuando debe ser el Señor el que juzga? Claro. Mira, volviendo al tema del ejemplo, la analogía con respecto a buscar trabajo, a mí me pasa muchas veces que en mi ámbito laboral tengo que entrevistar personas. Y cuando las entrevisto, que es bien continuo, me pasa que cuando le pregunto por sus fortalezas, la verdad que salen muchas fortalezas. Hay un listado muy grande de cosas positivas que la persona fácilmente las puede repetir, las puede decir. En el momento, en el instante las dice. Pero cuando yo le pregunto, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las cosas que tú crees que tienes que mejorar? Normalmente la gente comienza a pensar, le cuesta responder, no porque no las tenga, ni porque no las reconozca en sí mismo, ¿no? Sino que porque no quiere mostrar debilidad para poder ser aceptado en la posición que se está buscando, ¿no? Me pasa a veces que en la iglesia pasa eso. Pasa de que siento que las personas no quieren mostrarse como son para lograr una aceptación de una identidad, de un estándar, de un umbral, repito, de santidad, de integridad, de corrección que hemos impuesto y que la gente dice no tengo esta capacidad de hacerlo.
erróneamente en su pensamiento piensa que es una fuerza humana y natural de poder alcanzar eso. Y nosotros sabemos que no. Sabemos que no, que eso es un progreso, es una proyección que va creciendo, pero es por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero la gente no lo sabe. Sí, amén. Yo me recuerdo hace años atrás, hablaba con una persona que se congregó un par de veces en la iglesia y me decía, ¿sabe, pastor? Lo que pasa es que ustedes son tan perfectos que yo no encajo. Dos personas me dijeron eso, curiosamente. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué estábamos nosotros proyectando a las personas que se estaban acercando a la fe, de tal manera que la estábamos dejando fuera del reino? Así es. ¿Eso tú lo has vivido? Sí, la verdad es que hay personas que se quieren acercar y algo muy, a lo mejor para nosotros, nuestra vida cristiana no es tan difícil comprender, pero para ellos es difícil decir, yo voy a llegar a la altura que están ellos, con su sabiduría, con su conocimiento. Yo no soy nada y no creo que pueda hacerlo. Sí. Entonces, de repente, tratamos de que el encuentro con el Señor sea una cosa tan alta que casi no se puede cumplir. Entonces, es triste, pues, es triste porque las personas que van a la iglesia debieran de estar esperando que el pastor, los hermanos, el líder, les dé un abrazo simplemente y decirle, tome, aquí está su lugar, siéntese, y recogerlo como está. No pretender de aquí yo decir afuera que yo sé más, que yo soy más sabio, que yo tengo más conocimiento, enfrentarme también muchas veces a discusiones por la palabra, y eso se da mucho. Entonces hay hermanos que son más nuevitos y ven eso y dicen, no caigo aquí. Sí, es curioso porque cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos destruidos. En realidad el Señor llega a nosotros, ¿no? Amén. Diciéndolo correctamente. Cuando el Señor nos encuentra a nosotros, nos encuentra en una condición desvalida, destruido, a veces emocionalmente, con problemas, con situaciones difíciles. Amén. Y nosotros abrazamos esta gracia y misericordia con tanta gratitud, pero después como que nos pasa algo, ¿no? Como que nos ponemos en un pedestal de moralidad más alta. Tú acabas de decir algo, tú dices, los pastores tienen que recibir, pero ¿qué hay con los hermanos, no? ¿Es solo un trabajo de los pastores de poder abrazar, recibir, comprender, o también es un trabajo de toda la hermandad? No, sin duda es un trabajo de la hermandad. Lo que yo me refería era que los pastores, los líderes tienen un poquito, a lo mejor más de conocimiento y quizás puedan orar, porque hay personas que llegan para que oremos solamente, y quizás algún hermano o hermana tenga mucha ganas de ayudar al hermano, pero no sabe cómo, no sabe cómo llegar a esa persona. Quizás no sabe orar, por eso yo decía esto de los pastores y los líderes, pero sin duda que es la hermandad completa. O sea, todos los hermanos debieran de tener ese don activado de amor y de misericordia que nos entrega el Señor. Una cosa que yo normalmente le repito a los hermanos que están siendo discipulados, a las hermanas que también están siendo discipuladas para poder entregar una palabra, un mensaje, una conserjería, una predicación de púlpito de día domingo o un estudio bíblico, es que, claro, nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, todo. Así No es. podemos quitar algunas cosas y otras sí, otras no lo podemos. Pero lo que sí me pasa es que si solamente hablamos de santidad, que está bien, pero no terminamos entregando la puerta de salida para poder alcanzar esa santidad, o la puerta de entrada, si lo queremos ver de otra forma, el mensaje queda como inconcluso. Me explico. Yo podría pararme aquí y empezar a hablar de hay que dejar esto otro, empezar a hacer correcciones bíblicas, ¿no? Pero
el mensaje queda inconcluso si luego no predicamos el Evangelio, la gracia del Señor, la misericordia, el amor, los ojos de bondad, de amor con el que el Señor viene y nos toma una y otra vez. Porque para mí ahí el mensaje queda completo. Por un lado están nuestros errores, nuestras erratas, nuestros pecados, pero por otro lado está el Señor y su Santo Espíritu, ¿cierto?, llevándonos al carácter de Cristo solo por gracia, no por obra, no por algo que yo merezca. Entonces me pasa eso que a veces escucho, claro, una sola parte como una cara de la moneda y no las dos caras, el Evangelio completo. Porque el Evangelio completo por un lado habla de arrepentimiento, pero por otro lado también habla de salvación, de una buena noticia de salvación. Y a veces nos quedamos solamente haciendo énfasis en lo primero, ¿no? El pecado, la santidad. Y eso claro que aleja a todo el mundo. No digo que por eso tenemos que ser de una doctrina del libertinaje, no estoy diciendo eso, ¿no? No. Pero también hay que darle mucho énfasis, ¿cierto?, al Evangelio, a la buena noticia. Y eso a veces creo que también nos falta. ¿Qué piensas tú? ¿Mucho juicio y poco amor? Sí, ¿Desbalanceado? sí, la verdad es que sí. Y si vemos la escritura, el Señor siempre da a nosotros lo mejor. No nos señala por nuestros errores, sino que Él va cultivando, va haciendo crecer a la persona en cuanto a lo que Él quiere, y lo que Él quiere siempre es bueno. Siempre es amor, que amemos a los demás, que seamos personas de bien, y muchas veces nosotros nos quedamos con el otro lado de la moneda. Sí. Sí, como que humanamente nos cuesta menos hablar del pecado, Sí. ¿cierto? Lo que se conoce como sana doctrina, o de la santidad, pero no compensamos eso, ¿cierto?, con el Evangelio del amor y la misericordia que tiene con nosotros una y otra vez el Señor, porque también lo tiene con nosotros todos los días, ¿no? Un escritor, un pensador muy reconocido que ya no está con nosotros, ¿cierto? Está ahí en la presencia del Señor, que es C.S. Lewis, dijo la siguiente frase que a mí me gusta mucho. Dice: Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama. Así ¿Cierto? Pero esa bondad que habla es la bondad del carácter del Señor, ¿cierto? Es parte del carácter de Cristo. También en Lucas 5 podemos encontrar 31-32, dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Parece que esas palabras a veces no resuenan tanto en nosotros para poder aceptar, ¿cierto?, al que viene llegando, al que fuimos nosotros mismos muchas veces a predicarle, a buscarlo, a hablarle del Evangelio, y una vez que llega y empezamos a ver sus comillas, erratas, sus fallos, como que ya no lo queremos tener en la iglesia, como que ojalá se fuera, ¿no? Claro, incluso no sabemos qué hacer con esta oveja que el Señor mandó, que justamente oré por ella, fui a verlo y fui constantemente, y ahora no sé qué hacer, no sé si con mi ejemplo a lo mejor va a ser una buena persona o no, porque Claro. muchas veces las personas, por más que yo entiendo, y hay muchos hermanos que entienden lo siguiente, que no es que los hermanos nos tengan que mirar a nosotros, a los demás, sino que tienen que mirar a Cristo, todos, y todos tenemos que lograr ser como Él. Entonces, cuando tratamos de enseñarle algo a esta ovejita que viene llegando, tratamos de que nos imite a nosotros, pero nosotros no somos la mejor opción. Entonces, Claro, siempre no somos el mejor patrón. tenemos que enseñarle de que nosotros fuimos el instrumento que el Señor usó, y que ahora su comunión es directa con Él. O sea, ya no estoy yo yo sigo orando por la persona, pero ya ahora él o ella ya conoció al Señor, y hoy día es directa Perfecto. la comunión.
La pregunta o la fe de ratas que me gustaría analizar en este capítulo es, ¿debo ser perfecto para acercarme a Dios? ¿Qué piensas tú? No. Bueno, yo siempre, no es que me ponga yo como ejemplo, pero en estos momentos yo recuerdo como yo llegué al Señor. Yo llegué imperfecta, necesitada, con enfermedades, con necesidad y, y yo escuché al Señor. Yo lo escuché porque yo estaba abriendo mi corazón Claro. y yo quería encontrar a alguien que llenara este vacío que yo estaba teniendo momentáneo. Entonces, cuando, cuando dicen que uno tiene que llegar casi perfecto para entrar a las cosas del Señor, no es así. No Sí. es así. Hay un error que yo creo que la iglesia en general ha podido cultivar ese error creando justamente estas barreras de entrada y que nos permiten y que no permiten a las personas acercarse a la fe cuando Dios ya lo ha llamado. Entonces tenemos que entender primero que no hay una regla en particular que diga que para ser aceptado tenemos que ser perfectos, ¿no? Pero como decía, hace tiempo atrás yo he visto en mi vida propia, desde cristiana, desde que yo camino en el cosas del Señor, como decía, no es que yo encontré al Señor, yo era el que estaba perdido y el Señor me encontró a mí. Pero llegó un momento en que dije, bueno, una vez que el Señor llegó a mi vida y me habló de forma tan directa, yo dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde yo me congrego? Fue como la primera pregunta que me hice, ¿no? Y empecé a mirar, ¿dónde? Y me pasaba esto, que veía que toda la gente era muy buena, era muy perfecta y yo no me sentía así. Eh, como dije, yo creo que la misma iglesia en general ha levantado estas barreras que no permiten al que es llamado por Dios acercarse a la fe y vivir un proceso de santificación. Es como tratar de cortar un fruto que todavía está verde y tratar de usarlo. Y hay que esperar, hay que esperar. Entonces la pregunta para ti es, para que también seamos honestos con todos los que nos ven, es ¿cuál es tu fe de rata? ¿Cómo tú has caído en eso también, en el juicio apresurado, en descartar a alguna persona y después te has arrepentido y has dicho, no, esto no ha estado bien? Bueno, muchas veces el Señor nos dice, casi cierto en nuestro rostro, en nuestra cara, que nosotros somos seres humanos que nos equivocamos siempre. Pero estamos en el camino perfecto para, ¿cierto?, ir en santidad. Pero, pero sí, me ha pasado que he juzgado a alguien, quizás no por su apariencia, sino que por su comportamiento, más que por su apariencia. Por su comportamiento muchas veces silencioso, que yo me acerco y esta persona no quiere hablar, entonces ahí viene como el juicio de decir, entonces, ¿qué busca? ¿Qué busca si no quiere que conversemos, no quiere que ore, no quiere nada? Viene la persona y está ahí como alguien que quiere algo pero no sabe en qué. Menos voy a saber yo que soy tan pecadora. Pero, claro, y al poco andar el Señor ha demostrado que justamente esa persona estaba muy lastimada, que esa ovejita estaba con las heridas vivas, entonces no tenía ganas ni ánimo de hablar nada, porque cuando uno está enfermo, tiene muy poco ánimo para responder a las preguntas muchas veces que te hacen. No tienes la fuerza, estás cansado, entonces no quieres hablar. Y claro, y el Señor me muestra que estas ovejitas que llegan así, dolidas, heridas, que no tienen mucho ánimo de hablar al principio, pero basta que se comience la relación, la preocupación, y ahí ya empieza la relación a abrirse un poco ¿Y ha más. sido una lección aprendida corregir
esa errata de tu libro de vida, decir, esto no debería ser parte de mi vida, debería sacarlo y tacharlo para no volver a cometerlo con otra persona? Sí, por supuesto, siempre, siempre. Pero lamentablemente eh, hay de todo, entonces Mm. llega de todo la iglesia y finalmente uno no sabe distinguir bien. Debiera con el corazón que nos puso el Señor, debiera nosotros no juzgar a nadie, pero somos seres humanos. Mm. Lamentablemente juzgamos, a lo mejor sin quererlo, a lo mejor no era lo correcto, pero lo hicimos. Y si me arrepiento, claro que me arrepiento, porque después Dios me dice que no fue correcto lo que yo hice. Sí, muchas veces nosotros con nuestra vista, con nuestra manera de pensar, eh, tachamos a las personas, como que pensamos que esta persona no sirve para el reino, ¿no? Y, y el Señor después nos tapa la boca, Así nos tapa la es. boca y nosotros tenemos que saber reconocer nuestros errores. Yo creo que eso es parte del Evangelio. Hace un rato tú mencionabas, yo soy pecadora, y, y yo creo que eso en algunas personas resuena mal, Mm, que un pastor o una pastora o un hermano predicador diga yo soy pecador. Como que la gente no lo toma bien, mm, la gente de la iglesia, ¿no? sí. Piensa que no debería ser así. Pero es la realidad nuestra, es la realidad nuestra. Nosotros estamos, ¿cierto?, en constante edición de Mm, nuestras vidas. El Señor está cambiando, sacando cosas, destruyendo cuando no quiere construir desde cero. Está modificando ciertos hábitos y comportamientos en nuestra vida o lo está cambiando de una, o sea, completamente. No, ni siquiera hay muchas cosas que ni siquiera hay que reparar, hay que cambiarlas, hay que sacarlas así y es. poner nuevas. Ya que estamos abriendo nuestro corazón, y yo creo que es justo también para la conversación, hay que ser honestos con uno mismo. Yo también he cometido muchas veces ese error, eh, que yo decía, ojalá cuando yo tenga una posición de liderazgo, si la tengo algún día, no cometer los errores que cometieron conmigo, pero uno también los comete. Los comete a veces sin ninguna mala intención, Mm, los comete sin proponérselo, pero lo comete. Y el daño queda. Entonces uno tiene que también ser bastante maduro, humilde y manso para reconocer el daño y pedir perdón. Pedir perdón. así es. Creo que eso es parte de lo que deberíamos hacer. Y curiosamente, y eso te quería preguntar, a nosotros nos cuesta pedir perdón. Así es. Es más fácil culpar al otro de mis actitudes que decir, mira, yo me equivoqué, te pido perdón y cambiar. ¿Qué piensas tú sobre que un pastor o una pastora como nosotros, que el Señor nos llamó a este ministerio de forma, por su gracia, y lo tomamos con mucha humildad, tengamos que reconocer también nuestra equivocación y pedir perdón? ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Es un acto de debilidad o es un acto de fortaleza? No, es un acto de fortaleza, de sabiduría, Mm. porque el Señor a nosotros nos da sabiduría, no solamente a nosotros, sino que a todo aquel que se lo pida. Entonces Él va moldeando, como te decía hace un momento, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestras ideas, lo que decimos, lo que pensamos, y nos va haciendo una mejor persona cada día. Pero, pero te quería contar algo con respecto al tema de hace un momento, que uno juzga. Me tocó un chico un día llegó a nuestro hogar y, y él venía lleno de tatuajes, lleno de tatuajes. Mi primera impresión no fue, oh, rechazarlo, el demonio, que aquí, que allá. Yo lo miré y dije, a este chico algo le pasa. Algún conflicto debe tener. Entonces, al poco andar, claro, supe que tenía varios problemas, situaciones, Mm. necesidad, que quería cobijarse bajo alguien
Y bueno, y encontró dónde cobijarse. Y hoy día, pucha, yo creo que si hubiese una esponja para poder borrarse todos los tatuajes lo haría, porque supo que no era eso lo que el Señor le estaba mirando, sino que más su corazón. Y cuando Él lo conoció, Él le amó. Sabes que yo ahí, que es bueno ese punto, voy a dar una opinión. Ujú, Una opinión que nunca lo he dicho, pero yo creo que yo he visto eso de que las personas quieren borrar su pasado de alguna manera. ujú. Y yo creo que no. Yo creo que tienen que seguir adelante. Porque Dios no mira eso. No. Yo sé que cuando yo he dicho esto, en los círculos evangélicos más ortodoxos, soy muy criticado. Pero es que realmente Dios no mira eso. No. Dios no mira eso. Porque ¿cómo podemos juzgar a alguien que sin conocimiento de las cosas No. de Dios No. hizo muchas cosas contra su vida, su cuerpo, su integridad? Y no solamente los tatuajes, hay muchas otras cosas que son Así invisibles, es. que son más graves que eso. Y, y muchas veces me han calificado como libertino, como mundano. Y es raro porque cuando yo voy a los evangelios, el Señor Jesucristo podría haber elegido lo mejor de lo mejor Así es. para que sean sus discípulos, las personas más externas e internamente intachables, porque Él conoce el corazón de todos nosotros, conoce nuestros pensamientos. Y también era un ser humano que nos podía ver. Entonces, pero Él no escogió eso. Él no escogió eso. Él escogió un Pedro arrebatado, complicado. Él no sabía que Pedro era así. Claro que lo sabía. Sí, sí lo sabía. O, o eligió a otros que tenían sus cargas negativas, si lo podemos decir de alguna forma, su historia, pero no eran candidatos a discípulos de un gran maestro. ¿Ya? No calificaban en ese estándar. Pero el Señor a esos usó. Y sobre eso fundó su iglesia. Así es. Que eso, a veces nos olvidamos que sobre los apóstoles fundó la iglesia. Esos son los fundamentos de la iglesia que nosotros hoy día estamos, ¿no? Y muchas veces me pasa eso. Yo también he cometido esos errores, como dije, y creo que con los años, las canas, la sabiduría me he ido dando cuenta y, y he pensado que no, cada uno debe llevar una comunión personal con Dios. Nosotros tenemos que llevar a las personas a Cristo, no a nosotros, Así es. no a mí. Yo no soy ejemplo de perfección en ningún caso, solo Cristo lo es. Y a veces nos pasa eso, nos pasa que en esa forma de pensar iglesia no equivocamos. Así es. La iglesia es un hospital Así es. de muchos enfermos que se están sanando, que se Amén. están curando, que están cambiando su vida. Cuando el enfermo ya está sano, es dado de alta, sale del hospital. Nosotros no pretendemos eso, pretendemos, si vamos a salir de este mundo, nos vamos a ir con el Señor. Amén. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que hablarlo públicamente. Nuestras enfermedades, nuestras debilidades. En la Biblia, el apóstol Pablo lo dice. Él habla abiertamente de sus enfermedades, de sus debilidades, de todo lo que le ocurría, de su aguijón, de su situación económica, que en un momento fue bastante complicada, pero no lo oculta. Y uno lee que en esas debilidades el poder de Dios se perfecciona, aumenta, es mejorado. ¿Cómo crees tú que debería ser la iglesia? No la del futuro, sino que la del presente. ¿Cómo debería ser una iglesia abierta
evangélica, o sea, con cualidad evangelizadora, pero al mismo tiempo una iglesia que acepte lo que somos como seres humanos. Yo creo que sí, porque, bueno, hoy día está en boga este tema de la salud mental, pero es muy mal mirada, es muy mal mirada. Se dice que son demonios, se unge para que los demonios salgan de la cabeza, pero hay estudios médicos que dicen que el cerebro le falta un químico, por eso no funciona bien y por eso pasan estas enfermedades mentales. Mentales, sí. ¿Sí? De salud mental. De salud mental. Y hay muchas. Nosotros hicimos una confraternidad de mujeres donde expusimos a través de una psicóloga cristiana, nos vino a enseñar a muchas mujeres que la depresión sí existe, que tener angustia o que den crisis de pánico, que sí, realmente son reales y que hay en el pueblo cristiano. Entonces que no se escondan sus síntomas, porque lo único que se hace con eso es que la enfermedad se vuelva mucho más negativa, mucho más problemática, mucho más grande la enfermedad. Difícil de manejar. Entonces, y más aún, eso es por un lado. Y nuestras hermanas invitadas, pastoras también, se fueron muy bendecidas. Pastora me decía, vamos a poner en nuestra iglesia, vamos a hacer una confraternidad como esta, deme el teléfono de la psicóloga, qué sé yo. Muchas hermanas lloraron, si es que no todas, pero muchas lloraron, porque la psicóloga, ella hablaba de parte médica, pero también cristiana. Entonces, yo estaba muy impactada con todo lo que ella decía y cómo lo recibían las hermanas. Y bíblicamente tenemos varios hombres en la Biblia, como Job, como Jonás, como Elías. A todos ellos les llegó el momento en decir que dijeron que querían morirse. Se lo dijeron abiertamente al Señor. Pero ¿qué hizo particularmente el Señor con Elías? Lo hizo dormir. A través, cierto, de un ángel lo alimentó, lo hizo dormir, despertaba, le daba agua, lo hacía dormir, lo estaba preparando, le estaba dando nuevas posibilidades de que tome energía, claro, para seguir adelante. Pero él se sentía débil, él se sentía deprimido, él le dijo a Dios que se quería morir. Entonces, hoy día que alguien diga, estoy con depresión, yo tengo algo de salud mental, es válido. Para mí es válido. Y si se puede ayudar a esa persona, gloria a Dios, que se abra con las personas de la iglesia, que nosotros podemos orar y dirigir esas oraciones, no a los demonios que tengan en la cabeza, sino que apaciguar esas ideas, que el Señor las dirija. Claro, no siempre van a ser un hecho de un ataque demoníaco, ¿no? No. Sí. Bueno, eso da para hacer un capítulo de Fe de Ratas completo. Y para ir ya concluyendo, una de las cosas que también a veces nos pasa, y hay como red flags en las conversaciones, y creo que hay que tener ojo ahí, cuando tú te conversas con personas que ocupan frases como la siguiente, dicen, yo soy, el celo del Señor me consume, entonces quieren que todo el mundo sea santo, no ver nada de pecado, y eso, pero normalmente es hacia otras personas, sin mirarse a sí mismo y ver su propia condición. Así es. Es como una actitud un tanto farisea, ¿no? Sin darse cuenta. Un poco falsos. Claro, más que falso, fariseo, o sea,
colocarse en un lugar moralmente mucho más elevado, mucho más alto, y juzgar a todos los demás. Como en esta historia, ¿cierto?, del publicano y el fariseo, ¿no? Ujú. Y esos para mí son red flags, porque se ocupa eso del celo del Señor para esconder un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y vuelvo y repito, no se trata de libertinaje, no se trata de aceptar todo el pecado, en ningún caso estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que la iglesia debería ser el lugar seguro. Así es. Donde no debería existir ese juicio, donde no debería existir lo que pasa fuera en el mundo, digamos, en todos lados, el prejuicio, el juicio, el bullying. Pero curiosamente, en el único lugar donde no debería ocurrir, muchas veces ocurre, y peor, manipulación de las emociones de las personas, ¿cierto? Lenguajes que se ocupan como hijos del diablo, te va a ir al infierno, cosas que son fuertes, son muy fuertes. Y como que las personas se acostumbran a esa manipulación o se acostumbran a ese tipo de lenguaje y se sienten cómodos en esos lugares. ¿Qué opinas sobre eso? Que sí, porque hay muchas personas que son más pasibles, por así decirlo. Entonces se creen todo lo que los líderes le pueden decir. Vulnerables. Eso, gracias, vulnerables. Entonces, alguien le dice algo, la persona lo cree. Y lo cree, pero a pie junto. Viene otra persona y lo cree, lo sigue creyendo. Entonces son personas tan manejables que hay que tener cuidado con las personas, claro, no dañarlas de esa forma, sino más bien enseñarle la fortaleza que el Señor le puede dar para no pensar ni dejarse llevar por comentarios, claro, por otras enseñanzas que no son. Y esa enseñanza y esa corrección, ¿cómo tú lo ves? ¿Debe ser público o debe ser una conversación oportuna y en privado? No, o sea, absolutamente tiene que ser una conversación en privado, porque pueden salir cosas, la persona que está dañada, pueden salir muchas cosas. Entonces los demás no tienen por qué escuchar sus problemas. Y no es porque no se tengan que meter, sino que no es bueno. No es bueno que se enteren a lo mejor de la situación que está viviendo. Sí. Pero sí la persona que está uno a uno, están conversando, sí poder desahogarse y decirle lo que le aqueja. Bien, estamos terminando ya este primer programa. Yo espero que muchos lo puedan ver, reproducir en sus casas con tranquilidad. Me gustaría que, Pastora Alejandra, que tú entregaras un mensaje a la cámara, a las personas que están detrás de la cámara, para poder decirle que no es necesario ser perfecto para acercarse a la fe. Amén. Bueno, si alguien está mirando este podcast y escuchándolo, venga al Señor tal como está. El Señor le está esperando. Así como un día me esperó a mí y abrió sus brazos, así le está esperando a usted. No tiene que ser perfecto, no tiene que dejar cosas, porque eso se ve en el camino. En el camino el Señor va moldeando nuestras vidas, pero tiene que venir, tiene que acercarse a Dios, porque es lo único que nosotros podemos decir que es bueno, que es realmente bueno, y le va a cambiar la vida. Que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a despedirnos entonces de este programa, este primer programa. Damos gracias a Dios primeramente por que hemos podido lograr esto, y ojalá pedimos, ¿cierto?, que muchos puedan ver este podcast, compartirlo, compártalo con todos sus seres queridos, amigos, amistades que tiene en las redes sociales, para que pueda alcanzar a muchos y que sean de bendición. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro capítulo.